Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, mi Señor, por esta reunión, Señor, que tenemos para ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque la alabanza, Señor, que te damos, Señor, es para ti, porque tú eres el motivo de esa alabanza. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea en nosotros, que nos bendigas en este día, Señor, que nos guardes, Señor, que hable, Señor, a nuestro corazón y a nuestra vida. Que, Señor, tu palabra sea prosperada en nosotros. Bendícenos, Señor. Te pedimos tu presencia, Señor, en este lugar. Tú dices que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Y creemos esto, Señor. Te damos la bienvenida, Señor. Ocupa un lugar, Señor, en medio de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta mañana, hermanos, traigo una predicación para ustedes, pero antes quiero leer una porción de la Escritura que me ha llamado siempre mucho la atención por la forma en la que el Señor se dirige a su pueblo, por la forma en la que el Señor nos habla. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en los versículos del 9 en adelante hasta el 13, el Señor dice lo siguiente en su palabra, dice. El relato es que estaba Elías huyendo porque habían pretendido matarlo. Al estar huyendo, huyó hacia el sur de Israel, hacia la parte sur, y se metió en una cueva. Dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Me llama la atención el relato por la manera en la que Dios se comunica con nosotros. No es a través de truenos ni de terremotos, ni nos habla a través del fuego, sino con una dulce voz, con una voz amorosa y tierna. Nos dice, ¿qué estás haciendo aquí? Es decir, como si continuamente esta pregunta se estuviera marcando nuestra vida. ¿Sí? Nuestra vida a veces se parece como a la vida de Jacob cuando luchaba con Dios, cuando luchó con Dios, ¿verdad? Y se pasó toda la noche luchando con Él. Y parece que nuestra vida a veces es una lucha continua con Dios, porque el Señor nos dice cómo debemos de ser y nosotros insistimos en ser como somos. ¿Sí? A veces cuando nosotros hemos recibido al Señor en nuestra vida, cuando nosotros hemos aceptado la salvación que el Señor gratuitamente nos ha dado,
por su muerte en la cruz. Nos pasamos nosotros luchando en querer conservar las cosas que para Dios no tienen importancia y que para nosotros no debieran de tenerla tampoco. Nosotros somos como un vaso que fue puesto por Dios en el Edén para ser llenado por Él. El Señor continuamente ponía en el corazón de Adán, o trataba de poner en el corazón de Adán, la presencia de Dios para que él fuera una persona que fuera similar a Dios en ese sentido. Él estaba preparando un vaso para ser llenado por Dios. Sin embargo, Adán lo llenó de otra manera. Conocemos la historia, no vamos a entrar en ella. Muchas veces nosotros en esa historia, digamos, parece que cabemos muy adecuadamente. Parece que nosotros entramos muy adecuadamente en ella porque nos identificamos de una manera muy plena, digamos, con la forma en la que Adán lo hizo, ¿verdad? Adán era un hombre muy inteligente. Era una persona que estaba construido, hecho, formado, inspirado con el aliento de Dios y por lo tanto con la inteligencia, el pensamiento y el razonamiento de Dios. Alguien haciendo una comparación de lo que el hombre es ahora con lo que Adán fue o Adán era, decía que Adán tenía un IQ de 1,000,000, mientras que nosotros arriba de 120 ya nos consideramos geniales, ¿sí? Adán tenía un IQ de 1,000,000, para que vea que la inteligencia no tiene nada que ver con las tendencias del corazón o con la forma en la que el corazón nos manda que seamos. Alguien decía que el corazón es como un órgano muy pegajoso, ¿sí? Todo se le pega. Vemos una mesa, la queremos, porque se nos pegó en el corazón. Vemos una casa, se nos pegó en el corazón y queremos la casa. Vemos un carro, se nos pegó en el corazón y queremos ese carro. El corazón es algo que muchas veces nos traiciona a nosotros, porque nos mete en tantos líos, ¿verdad? Porque por esa tendencia que tenemos de tener un corazón pegajoso, ¿verdad? Y a veces nos aferramos a las cosas que tenemos aunque no sirvan para nada. Parece que nos cuesta trabajo librarnos de muchas de ellas. Fíjese que siempre me ha llamado la atención que hay un mandamiento olvidado en la Escritura. Es el 9º mandamiento. ¿Quién de ustedes se lo sabe? ¿Vea que nadie? Se los voy a decir. Dice: no levantarás falso testimonio contra tu hermano, contra tu amigo, contra tu pariente o contra la persona que esté enseguida de ti. Esto en términos actuales significaría: no vas a hacer chismes, ¿sí? No vas a ser un chismoso. Eso es lo que significa. Entonces nos olvidamos de él y nos convertimos en una forma, digamos, de vida para nosotros, como si fuera algo que estuviera pegado en nuestro corazón. Nos hacemos chismosos, ¿sí? Y nosotros continuamente atropellamos el 9º mandamiento, ¿sí? Y no se diga el 10º porque no nos acordamos de él tampoco. Dice: no codiciarás las cosas de tu vecino, de tu hermano, ni su mujer, ni su burro, ni su criado, ni nada que no sea tuyo. Y a veces nos olvidamos también de eso, porque tenemos esta parte de nuestro corazón que todo se le pega. Alguien decía curiosamente, el chisme no me gusta, pero ¿cómo me entretiene? ¿Por qué? Porque tenía esa tendencia precisamente a ser una persona que le gustaba el chisme o las cosas en ese sentido. Ahora fíjese que si nosotros vamos, a ver si lo puedes poner, mijo, en Lucas
capítulo 14, versículo 26 y 27. Hay una parte en estos versículos, digamos, que nos llama la atención, porque a veces pensamos nosotros que cuando Dios nos exige algo, está esperando que nosotros cortemos las cabezas de todas estas personas o de todas estas indicaciones que nos da. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Es a veces difícil la interpretación de estas cosas, porque no podemos decir nosotros que el Señor nos está orillando, obligando o sugiriendo que nosotros odiemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, sino sencillamente que no sustituyamos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro espíritu, por el amor que le podamos tener a cualquiera de estas personas, de estos seres, que son muy importantes en nuestra vida, pero que no son más importantes que Dios. Cuando nosotros nos recibimos al Señor, nosotros debemos de despojarnos, digamos, de estos afectos que lo que hacen es sustituir la presencia de Dios en nuestra vida. Hay quienes no quieren tener nada que ver con el Evangelio porque su madre o su padre les indicaron la forma en la que debían de creer. Entonces aman más a su padre o a su madre que a Dios, ¿sí? No les importa. Hay quienes, porque tienen que ir a una fiesta de un hermano, porque tienen que hacer algo con algún familiar, son capaces de renunciar a la obligación que tienen delante de Dios, ¿verdad?, para llevar a cabo aquella actividad, algo que no es precisamente agradable a los ojos de Dios, porque el Señor demanda que nosotros seamos discípulos de Él, y como discípulos nosotros tenemos que cumplir los ordenamientos que nos da. Hay mandamientos, ¿sí? Los mandamientos no se constituyen nada más en los 10, o en uno de los 10 que le mencionaba ahorita, que los pisoteamos continuamente, ¿verdad? Nos lo brincamos, juramos en el nombre de Dios vanamente. Muchas veces tenemos ídolos delante de nosotros, cuando el Señor nos dice, no te harás imagen de lo que esté en el cielo, arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, dice. Como un mandamiento que nos está dando, pero nosotros nos olvidamos muchas veces de estas cosas y hacemos esto fácilmente, como si al cabo Dios nos lo va a pasar, o al cabo Dios nos perdona. Dios es bueno y misericordioso. Cuando Elías estaba huyendo del Señor, Elías estaba huyendo porque tenía miedo por su vida. Se había enfrentado poquito antes a sacerdotes de Baal, y los había desafiado diciendo, vamos a ver quién es el verdadero Dios de Israel, ¿sí? Porque ustedes se pueden juntar 400 delante de él y yo uno. Le vamos a pedirle a sus 400, dice, sacerdotes, que le oren a Belcebú o al Dios que tengan, ¿sí?, para que haga descender fuego y consuma la ofrenda que tenemos. Y ahí están los amigos, haciendo y bailando y dándole vueltas al asunto. Y no lograban hacer descender fuego. Cuando dicen, bueno, ya cálmense pues, porque se me hace que su Dios está dormido. ¿Sí? Ahora échenle agua al que yo tengo, ¿sí? Anéguenlo, llénenlo de algo que impida que se consuma en fuego. Y le ora Elías al Señor diciendo, Señor, muéstrales quién es el verdadero Dios. Y se deshace aquella ofrenda en fuego. Y todavía pues echan a todos los sacerdotes, ¿sí? Y por eso lo andaban persiguiendo para matarlo. Entró algo en el corazón de Elías, y ese algo fue miedo. Fue temor. ¿Sí? Ese temor sustituyó la valentía que había mostrado previamente. Había algo que había entrado en su corazón. Había algo que era inaceptable
después de haber visto las maravillas del Dios en el que había creído. Y esto lo hizo salir huyendo hacia el sur, hacia Berseba. Y estando en ese lugar se va y se mete en una cueva. ¿Sí? Y estaba escondido, temeroso. Fue cuando le habla el Señor. ¿Sí? Y le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? A raíz de eso, porque Dios es celoso precisamente de quienes le sirven, a raíz de eso le dice, vas a ungir a fulano de tal como rey de Israel, vas a ungir a fulano de tal como rey de Judá, y vas a ungir a Eliseo para que te sustituya, porque tú ya no me sirves. Ya se te pegó algo en el corazón que no tenías, tú eras una persona muy valiente. De repente se te pega algo que se llama temor y por eso estás escondido, metido en una cueva, escondido del mundo, temeroso, pensando que tienen más poder los que te amenazaron que el poder que demostré que tengo delante de ti. Cuando el Señor nos pide que nosotros nos hagamos sus discípulos, nos obliga a que nosotros no sustituyamos la presencia en nuestro corazón, en nuestra mente o en nuestra vida de Dios por nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro carro, nuestro perro, nuestro lo que sea. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que desarrollar, digamos, nuestra vida a través de la presencia de Dios, como metiendo partes de Él dentro de nosotros, como si nosotros estuviéramos en un avance espiritual. Un día nosotros éramos incrédulos. Alguien nos habló del Señor y nosotros aceptamos de buena gana recibirlo en nuestro corazón y en nuestra vida y dijimos, sí, yo quiero ser salvo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y entró una parte de Dios en nosotros. Esa parte de Dios en nosotros fue como un elemento de la presencia de Dios. Un elemento que tenía un peso o que tenía un valor en nosotros. A medida que fue pasando el tiempo, el Señor esperaba o espera que ese elemento crezca, que nosotros nos vayamos haciendo de más elemento de Dios. Un día nos damos cuenta de que somos chismosos. Y llegamos al razonamiento, a Dios no le gusta esto, a Dios esto le desagrada, yo tengo que deshacerme de esto. Es como si nosotros quitáramos esa parte dentro de nosotros y metiéramos la parte que a Dios le gusta que nosotros tengamos. Deja de ser chismoso, ¡pum! Ya cambié, ya tengo más elemento de Dios. ¿Sí? Soy orgulloso, a Dios no le gusta que yo sea orgulloso. Razonamos. Voy a convertirme en una persona humilde, ¿sí? Ya voy a dejar mi falso orgullo, mi orgullo por algo que es una virtud de parte de Dios para mí. Me voy a hacer una persona humilde. Y entonces nosotros sacamos esa parte nuestra, la dejamos a un lado y metemos una parte de Dios en nosotros otra vez, un elemento de Dios que hace que nosotros tengamos más peso de Dios en nuestra vida. La otra vez le decía, o les ponía un ejemplo, porque era el mejor ejemplo que se me había ocurrido. ¿Usted nunca ha visto una bomba inflada dentro de otra bomba? Sí las ha visto, ¿verdad? Para que la primera bomba, para que usted pueda inflar una segunda bomba dentro de la bomba que ya está inflada, la bomba inflada tiene que estar pequeña. Si usted empieza a inflar la bomba que está dentro, la bomba de afuera va a empezar a crecer. Tal es la gracia, hermanos. ¿Sí? Nosotros cuando recibimos al Señor, nosotros nos llenamos de gracia. ¿Sí? Fuimos nosotros agraciados delante del Señor, pero el Señor nos dice que nosotros crezcamos en gracia y en conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cierto o no es cierto? Sí nos dice que nosotros debemos de crecer, pero ¿cómo crecemos? ¿Cómo le hacemos para decir yo tengo más gracia porque tengo más Cristo?
Tengo más gracia porque soy más creyente. Tengo más gracia porque repito más veces que amo a Cristo, que amo a Dios, que amo a Cristo, que amo a Dios continuamente. ¿Eso me va a hacer crecer en gracia? Lo siento, no. No nos hace crecer en gracia más que el hecho de que nosotros pongamos porciones del elemento de Dios dentro de nosotros para que esa gracia que nos envuelve vaya haciéndose más grande, vaya expandiéndose, ¿sí? Vaya creciendo alrededor de nosotros, para que nosotros nos convirtamos verdaderamente en personas que están infladas de gracia, ¿sí? ¿Por qué? No es porque nosotros tengamos más gracia, ¿sí? Si dos personas reciben al Señor Jesucristo en este momento, los dos van a tener una bomba igual alrededor de ellos. A medida que se van desarrollando y que van metiendo más el elemento de Dios en su vida, esa gracia va expandiéndose, van creciendo en gracia delante del Señor. Se ponía yo como ejemplo que la forma en la que nosotros crecemos en gracia delante del Señor es que nosotros empecemos a guardar las leyes que el Señor nos da en su palabra. Y esta es una de ellas, ¿sí? No es más que el hecho de que nosotros renunciemos a los amores que podamos tener, que sustituyen el amor de Dios, y que pongamos el amor de Dios en lugar de ellos. No es que nosotros aborrezcamos a nuestros padres o a nuestra mujer o a nuestros hijos, sino que no pueden ellos sustituir la parte que a Dios le corresponde. A veces eso es lo que hacemos inconscientemente. ¿Sí? La verdad es que cuando nosotros llegamos a la iglesia, fíjese, cuando nosotros llegamos a escuchar una predicación, nosotros tenemos que tener presente que yo no vengo a repetir versículos con ustedes. Los versículos ustedes se los pueden aprender en su casa. Usted puede agarrar y convertirse en una persona que repite versículos y versículos y versículos, pero no vive en ellos. El Señor no nos dejó su palabra para que nosotros nos la aprendiéramos de memoria, sino para que nosotros viviéramos por ella, ¿sí? Para que nosotros fuéramos unos practicantes de esos principios que el Señor nos da en su palabra. Hay gentes que repiten y repiten y repiten versículos bíblicos porque piensan que mientras más versículos bíblicos conozcan, más gracia tienen delante de Dios. Lo siento, no. Porque inclusive se pueden convertir hasta en jueces de los demás. Yo escuché en otro tiempo gentes que se aventaban bibliazos insultándose, ¿sí? Usted nunca ha oído a personas que dicen, pero Dios dice bla, 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 y le sueltan un versículo. Y el otro le responde con otro versículo. Y se agarran a versiculazos, como si estuvieran a bibliazos así. Pues yo sé más Biblia que tú, ¿sí? Y el Señor no nos dejó su palabra para eso, sino para que nosotros viviéramos por ella, ¿sí? Para que nosotros pudiésemos habitar, digamos, dentro del ideal de Dios, ¿sí? Dentro de esa presencia de Dios que el Señor demanda que nosotros tengamos de Él en nuestra vida. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, viene a nosotros, digamos, una porción de Dios que es su Espíritu, ¿sí? ¿Qué dice Romanos 8:9? Quiero que me lo pongas, por favor. Romanos 8:9. Ahí está, dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ¿sí? Aunque se nombre, se titule o se diga que es cristiano o no lo es, ¿sí? La verdad es que la Escritura habla muy claramente a este respecto. Fíjese que la fe es como un paquete. Cuando nosotros decimos que tenemos fe en el Señor, nosotros decimos que adoptamos un paquete que pusimos dentro de nosotros y ese paquete nos define como creyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que tenemos fe. Y entonces anunciamos delante del mundo que somos cristianos, pero que no soportamos a los judíos. I beg your pardon. ¿Qué dijo?
que usted no puede ser un cristiano sin soportar a los judíos, ¿sí? Porque el mismo Señor dijo, bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, ¿sí? Usted no puede ser una persona, usted no puede decir que es un cristiano diciendo que no se debe diezmar. Mande. La Escritura, el Señor puso la orden desde mucho antes de la ley y conserva esa orden. ¿Sabe por qué? Porque lo que más le duele al hombre es su bolsillo. En una ocasión una persona lo iban a bautizar y entonces pues ya lo tenían vestido con su ropón blanco ya impermeable y todo eso, lo iban a meter en la pila, en una pila para bautizarlo. Y ya estaba entrando y dice, espérame tantito, espérame. Y se va y agarra su cartera, ¿sí? Y agarra y dice, bautíceme con mi cartera, porque mi cartera también tiene que ser redimida. Y lo meten y lo bautizan con la cartera en la mano. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque no quiso aferrarse a lo que representaba su riqueza. Dijo, no, mi riqueza no va a sustituir el paso que yo estoy dando ahorita. ¿Sí? Estaba renunciando, estaba quitándose algo de su corazón y dejando que la presencia de Dios llenara una parte que para él había sido muy importante hasta ese momento. Su riqueza, su dinero, su bolsillo. Tal vez alguien diga, espérame, déjame, voy a quitarme el retrato de mi mamá, ¿sí? Lo voy a quitar y voy a poner sencillamente un retrato sin cara, ¿sí? Alguien había puesto unos cuadros en su casa y puso un cuadro que no tenía nada. Entonces la gente llegaba y le preguntaba, oye, pues aquí está tu mamá, y aquí están tus hermanos, y aquí está cuando estaba chiquillo, y aquí están tus amigos, y ese cuadro que tienes ahí, que no tiene nada, dice, ese es el cuadro de mi Dios, a quien amo sin haberle visto. No sé cómo es, no tengo imagen de él, pero lo amo y por eso lo conservo en ese cuadro. ¿Sí? Era su cuadro más grande que tenía ahí. Y estaba en blanco. Sencillamente no tenía nada. Alguien decía, este está loco. Pero le voy a decir una cosa. El apóstol Pablo definía muy bien lo que nosotros somos cuando nos convertimos en predicadores. Se nos bota la cadena. Nos alocamos. El apóstol Pablo llamaba la predicación como una locura. ¿Sí? Decía, por la locura de la predicación, decía. ¿Sí? Es una locura. ¿Por qué? Porque estás hablando de algo que no puedes demostrar, que se demuestra nada más por la fe. Y les decía yo que la fe es un paquete, porque a veces dentro de ese paquete hay quienes dicen, por ejemplo, unos vecinos que tenemos por aquí cerca, que Cristo no resucitó, que pidió un cuerpo prestado. La Escritura claramente dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Seguimos todavía en nuestros delitos y pecados. Lo dice la Escritura. ¿Por qué nos rehusamos nosotros a poner una doctrina tan clara que está en la Escritura y la tratamos de sustituir con razonamientos humanos? Con razonamientos humanos nosotros podemos decir que cualquiera de esos versículos son inválidos porque Dios no nos manda que nosotros aborrezcamos a nuestros padres o a nuestra esposa o a nuestros hijos. Y por lo tanto estamos como deshojando margaritas con la Escritura. Empezamos a leer, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto no lo creo. La tierra, los cielos estaba vacío, el universo estaba vacío. Bueno, eso sí lo creo. Dios dijo, hágase la luz. Sí lo creo. Dios dijo, hágase las aguas. Sí lo creo, sí lo creo, sí lo creo. De repente
nos entran cosas, digamos, que nosotros empezamos a decir que no son ciertas. Dentro de la misma escritura, cuando el Señor nos dice que debemos de creerla, perdón, porque nuestra fe se basa en la relación que nosotros tenemos con el Señor en cuanto a las cosas que el Señor nos dice que son. No podemos nosotros agarrar y decir, esto no lo creo porque ya pasó, o esto sucedió hace 10 años. Hay partes en la escritura que son narrativas. Por supuesto, no estamos viviendo la historia de Elías, pero sí podemos estar viviendo la vida de Elías en el ejemplo, diciendo, yo también me asusté y me escondí, ¿sí? Me fui y me escondí. ¿Sabe que una vez me caí yo de un camión? Estábamos chiquillos y por ahí por la calle Tercera pasaban los camiones del agua y nosotros le correteamos el camión, le pescábamos para que nos diera, digamos, un raite hasta donde daba la vuelta o se paraba, ¿sí? Y un día agarro y me caigo, ¿sí? Y entonces, ¿sabe qué hice? Me fui a mi casa y me metí debajo de la cama. Pues estaba asustado, dije, va a llegar el aguador y me va a acusar de que me caí. No pensé, me asusté. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces nosotros cuando nos llega a pasar algo desagradable? En lugar de acudir al Señor y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo este problema. Acudo a ti porque no tengo a nadie más a quien ir. No me voy a meter en el closet o debajo de la cama, ¿sí? Tengo que hablar contigo. Tal vez Elías hubiera podido hacer eso cuando salió del lugar en donde tuvo el enfrentamiento, ahí en el Carmelo, y decir, Señor, me quieren matar, ¿y ahora qué hago? Y el Señor le hubiera dicho, haz esto, haz aquello, y no lo hubiera destituido, porque no le hubiera entrado temor en su corazón. Sabía que estaba bajo el cuidado del Señor, pero las cosas ocurrieron de esa manera porque Dios lo permitió. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le da honra a superhombres, ¿sí? Nos mostró que Elías, siendo un valiente, también podía ser un cobarde en un momento dado. Eso nos demuestra que usted puede ser un buen cristiano durante 2 años o 3 años de su vida y de repente caerse porque dejó que entrara otra vez lo que le había echado para afuera, lo volvió a dejar entrar en su vida. Al principio, digamos, era muy generoso y ahora pues le entró la ambición y dice, no, ya no quiero ser más generoso. ¿Por qué de estar sosteniendo algo que no comprendo? Y haga de cuenta que echa para afuera la porción de Dios y vuelve a meter la porción humana, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros debemos de sustraer o de restar de nuestra vida las cosas para poder nosotros sumar las cosas de Dios, para poder permitir que sea Dios el que sea soberano en nuestra vida y no las cosas que nosotros tenemos como tan preciadas, digamos, en nuestro corazón o nuestra vida. Les mencionaba que el corazón del hombre es pegajoso y en verdad lo es, porque a veces en esa actitud pegajosa nos olvidamos nosotros de las buenas intenciones que tuvimos y volvemos otra vez a ser la clase de persona que éramos cuando nosotros antes de conocer al Señor, ¿sí? Hay unos que renunciaron al pecado. Hay quienes piensan que escuchando sermones y aprendiéndoselos y escuchando versículos bíblicos y aprendiéndoselos, con eso se hacen más santos. Me temo decirle que no. Eso no lo santifica. Le puede dar la instrucción para que usted corrija su vida, pero no lo santifica el hecho de que lo escuche, lo santifica el hecho de que lo practique. Muchas veces nosotros nos pasamos escuchando sermones y oyendo predicaciones y escuchando versículos. Vemos nosotros inclusive Biblias habladas para no tener que leerlas, ¿sí? Y eso no lo hace mejor. Lo que lo hace mejor es que en un momento dado usted determine, sabe que yo soy así, y ya no quiero seguir siendo de esta manera. Hay gente que habla mucho.
¿Ha conocido personas que hablan mucho? Bueno, si una persona habla mucho, en un momento dado puede ser enfadosa, digamos, para las personas que le escuchan. Y esa persona darse cuenta de que habla demasiado y razonar, pensar, tal vez debería ser más mesurado en mis comunicaciones. Mi locuacidad debería de dejarla a un lado y dar lugar a que la otra persona también exprese lo que cree, lo que quiere, lo que cree, lo que piensa. Eso significa sacar una parte de usted y permitir que una parte de Dios entre en usted. Fíjense qué cosa tan aparentemente sencilla. Debemos nosotros de preguntarnos cuál es la condición que tenemos desde que fuimos salvos a la fecha. ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? Tal vez estamos peor. No lo sé. Es algo tan personal que cada uno de nosotros debiera de tener una respuesta diciendo, yo tengo que hacer un análisis de mi vida. Tengo que pensar si lo que soy ahora es mejor que lo que fui hace 2 años cuando me convertí. Tengo que pensar si no he vuelto a mis viejas prácticas. Tengo que pensar si ya maduré en las áreas en las que yo era débil, ¿sí? O en las que estaba verde. ¿Sí? Si eso ya lo sustituí, si ya no es tan importante para mí el practicar o el hacer estas cosas y le doy lugar a la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Siempre he pensado que la vida del hombre es un caminar que nos dura cuando nosotros tenemos razonamiento, desde los 10 años le vamos a poner hasta los 100 años. ¿Sí? Durante 90 años, si tienen la bendición de vivir más, pues hasta los 110 o hasta los 120, tienen la bendición de vivir más años. Durante toda su vida, usted es una persona que el Señor le prestó ese tiempo para que usted lo llene de la presencia de Dios. ¿De qué lo llenamos muchas veces? De cosas, de bienes, de dinero, de aferrarnos a prácticas que son desagradables para Dios. De algo, digamos, que es abominable para Dios muchas veces, ¿sí? Tenemos nosotros un grupo de llamados cristianos a quienes no les importa si están adorando a Dios en medio de musulmanes. Perdón. Sabe que el Señor es celoso, ¿sí? Y no admite a nadie más con Él. Cuando los filisteos se robaron el arca, se la llevaron a Icrón o se la llevaron y la pusieron en el templo de Dagón, ¿sí? Era el rey el dios de los filisteos. Al día siguiente Dagón estaba tumbado. Alguien se metió y lo tumbó, ¿sí? No, es que no puede estar Dios en la presencia, o no puede haber un Dios delante de la presencia del Dios de los cielos, ¿sí? Lo levantaron, lo volvieron a poner en su lugar, le pusieron seguramente sus estacas para nivelarlo, todo lo hicieron y volvió a pasar otra vez la noche. El día siguiente el dios Dagón amaneció hincado delante del arca. Lo sacaron de ahí, se lo llevaron y tuvieron una plaga de ratones. Y luego una plaga de tumores, se lo llevaron a otra ciudad, les pasó lo mismo. Porque nosotros pensamos que Dios no es celoso y que nos permite a nosotros tener otros dioses y otras cosas delante de Él. Y lo único que estamos haciendo es que dentro de nuestro corazón o en nuestra vida también tengan que hincarse y caerse delante de Dios, ¿sí? Porque eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos con nuestro corazón.
y quitarnos tal vez lo pegajoso del corazón. Y lo pegajoso es como codicia, ¿sí? Como si fuera algo que nos influenciara para que nosotros deseáramos cosas que tal vez no merecemos o no nos sirven para nada. Si nosotros vemos más adelante en el capítulo 14, verso 33, ¿sí? 14:33, Lucas, perdón. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otra vez, en una mala interpretación, pudiéramos nosotros pensar que nosotros tenemos que renunciar a nuestra casa, a nuestro carro, a nuestros bienes, etc. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta. A Dios le gusta que seamos pobres y que seamos necesitados. No es eso lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo ahí es que nosotros lo saquemos como prioridad en nuestro corazón y que permitamos que las cosas que verdaderamente tienen valor para nosotros en esta vida y en la eternidad ocupen su lugar en nuestro corazón. Y de esa manera nuestra gracia crece, ¿sí? Nosotros nos hacemos discípulos verdaderamente del Señor, porque no basta que digamos, sí, yo soy cristiano y yo soy de Cristo y ya con eso se acabó y estoy envuelto en una bomba de gracia, cuando tal vez lleguemos a la presencia del Señor y el Señor nos diga, apártate de mí, yo no te conozco, hacedor de maldad. Tú nunca quisiste guardar mis mandamientos, nunca quisiste cambiar, nunca quisiste dejar lo que te pedí que dejaras, nunca quisiste renunciar a tus tendencias, a tus vicios, jamás quisiste cambiar. Quisiste ponerte el nombre nada más de cristiano para presumir delante de la sociedad porque te convenía. A veces a la gente le conviene llamarse cristiano porque le da un sentido de respetabilidad en el mundo, ¿sí? En el ambiente. Pero en cuanto se habla del Señor, no son capaces de defender al Señor porque le da temor que alguien los critique, que alguien diga algo de ellos. Por eso es que la predicación es una locura. Es una actitud que nosotros debemos de mantener en presencia. Tenemos nosotros a un tipo que es el rector, digamos, de la Iglesia Católica. Aquí no hay católicos, espero, y si los hay, apréndaselo. Cuando nosotros nos preguntan algo que es una cuestión de doctrina que está escrito en la Biblia, tenemos que tener el valor de decir la verdad. Tenemos que tener el valor de decir lo que la Escritura dice. No decir, mi opinión es, su opinión no se la estoy pidiendo, le estoy pidiendo lo que dice el libro rector de su vida. ¿Qué es lo que dice? Y si no lo sabe, usted es un ignorante y no merece llamarse cristiano, porque la Escritura nos advierte que nosotros caemos, que nosotros somos perdidos, que somos derrotados porque nos falta conocimiento. Nos falta a nosotros leer, nos falta quitarnos las lagañas de los ojos y ponernos a leer la Escritura y saber qué es lo que dice, qué es lo que marca para nuestra vida. A veces nosotros esperamos que nos lo digan aquí y esperamos que se trate un determinado tema porque nos da flojera leerlo. O porque nos da flojera escucharlo. No falta quien llegue y nos dé una barrida con una fe o con una doctrina que está fuera de la Biblia, porque nosotros ignoramos lo que la Biblia dice. No tenemos derecho a hacer eso. Cuando nosotros vamos aprendiendo también dentro de esa práctica lo que el Señor espera que nosotros pongamos en nuestro corazón, pues también nos vamos hinchando, ¿sí? Vamos nosotros creciendo en el elemento divino, digamos, dentro de nuestra vida. Ese elemento divino implica práctica, implica defensa,
implica conocer doctrina, implica vivir dentro de esa doctrina, implica conocer lo que Dios espera de nosotros, lo que el Señor espera que nosotros como discípulos de Él seamos y aprendamos y practiquemos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y eso es lo que debe de ser. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en eso porque es un mandamiento que nos fue dejado. Y como tal debemos nosotros de ponerlo en práctica ese mandamiento. No solamente conformarnos a presumir o a decir delante de la gente que somos cristianos o no. La gente tiene un problema, o el mundo o nosotros tenemos un problema. Tenemos nosotros que enfrentarnos a una sociedad que nos acusa porque somos cristianos y por lo tanto detractores de la única religión que el mundo dice que es la verdadera, que es el catolicismo. Algo que es tan falso. El catolicismo no es cristianismo, el catolicismo es marianismo. Ellos adoran a María, nosotros adoramos a Cristo, pues esa es la diferencia. ¿De dónde se dicen? Les conviene el nombre cristiano porque les atrae más gente, más incautos que piensan que adoran a Cristo. Y sabe lo que acaban de decir ahora, y no es por echarles más perlas al asunto. Dice que la Trinidad celestial es el Padre, María y Jesús. Dígame Dios, ¿hasta dónde llegamos? Ya lo echaron para afuera. Ahora las cosas son así. Ese es el pensamiento de una persona que es un ignorante, o es un cobarde, o es un incrédulo. Ese es el pensamiento. Inventa cosas, ¿sí? Porque las desconoce, o porque sencillamente no las quiere creer, o porque sencillamente agarramos otra vez y está deshojando margaritas. Esto sí lo creo, esto no lo creo, esto sí lo creo, esto no lo creo, esto sí lo creo, esto no lo creo. En la Escritura, cuando el Señor nos dice, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice la Escritura. No dice, es para que lo analices y para que aceptes lo que te gusta y rechaces lo que no te gusta y agarres y le pongas blanco y negro, ¿sí? Para que tú vivas conforme a lo que es tu conveniencia y no conforme a lo que la Escritura dice que debes de ser. Ve que hay una diferencia. Porque la Escritura nos demanda que nosotros seamos diferentes en ese sentido y que nosotros tengamos el valor de ser diferentes delante del mundo. Y si nos cachetean por eso, pues con una cachetada cualquiera entiende. ¿Cuál es el problema? En Medio Oriente les están cortando la cabeza a los creyentes. A nosotros nos molesta porque alguien nos dice que somos cristianos, o porque alguien nos pone los puntos sobre las íes. En otros lados, en África, los están quemando vivos. ¿No ha visto a las gentes cuando las queman vivas? Cómo se retuercen y cómo los patean para volverlos a la hoguera. Esos son cristianos. Esos no renuncian a su fe. Esos son capaces de caminar 1 milla y 10 millas para ir a escuchar la palabra de Dios. Esos son capaces de guardar un pedazo de la Escritura como tesoro para ellos, porque no tienen más, porque no les ha llegado más, o porque el mundo les ha impedido que tengan más luz. Porque a fuerza nos quieren someter, meternos dentro de la oscuridad. En Estados Unidos, el gobierno obligó a las iglesias a casar homosexuales. ¿Sabía eso? $1,000 de multa diario si se rehúsa y de 6 a 5 años de cárcel.
y se rehúsa a hacerlo. Bueno, y si todos somos iguales, ¿por qué a los islámicos no les pusieron las mismas órdenes? ¿Por qué a ellos no? Y a nosotros, porque para ellos es ofensivo eso, y para nosotros no. ¿Nosotros no es ofensivo? Para ellos, es que ellos tienen su sociedad aparte, y nosotros no. ¿No tenemos una sociedad aparte? Que nosotros estamos en el mundial. El problema es que no nos definimos como creyentes y somos nada más nominales, ¿sí? Decimos que somos cristianos, pero distamos mucho de lo que el Señor espera de nosotros. Por eso hay muchos que agarran y vociferan en contra de Israel, y vociferan en contra del diezmo, y vociferan en contra del matrimonio, y vociferan en contra de que la iglesia se rehúse a la aceptación de prácticas que son abominables delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos falta evolucionar en ese sentido. No lo entiendo. Es sencillamente sacarse. Yo soy muy definido en eso, ¿sí? Yo salí del closet, pues. Salí del closet porque soy heterosexual, ¿sí? A mí me gustan nada más las mujeres, pues. ¿Está claro? Eso es salir del closet. Y se va a ofender uno porque lo digo. A mí me ofende que alguien salga del closet y diga que es homosexual. Bueno, no personalmente, ¿sí? Porque a mí me tiene sin cuidado que lo sea o que no lo sea, pero que agarre y pretenda decir que Dios lo aprueba porque la escritura de él lo dice. No, espérame, aquí hay un error. O tú estás equivocado o yo estoy equivocado, porque no hay dos verdades, hay una sola, ¿sí? Y una sola dice claramente esto. Si tú tienes otra verdad, pues entonces estás leyendo otra escritura, otra palabra, otra cosa. Es como los políticos que roban. Aquí no hay políticos tampoco, qué bueno. Es como un político que roba y que robando le exige a la gente que pague sus impuestos. Es como un cristiano que es un pecador y le exige a la gente que es una persona pura. No se puede. Nosotros no podemos predicar más que con ejemplos. Tenemos nosotros que ser personas de una sola pieza y congruentes con lo que nosotros decimos. Alguien puede decir a otra persona que tiene algo que sustituye a la presencia de Dios. Y bueno, la otra persona puede decir que no es cierto. Pero tal vez, ¿por qué? Porque es una persona especial. Es muy inteligente, es muy esto, muy aquello. Pero fíjese usted, inclusive nosotros aquí lo podemos ver. Hay gente que puede llegar a este lugar diciendo, ore por mi hijo, porque es un drogadicto y no lo puedo sacar de las drogas. Sí. ¿Qué no dice el Señor que nosotros debemos de renunciar a eso? ¿Sí? Oye, hijo, si tú eres un drogadicto es porque te gusta hacerlo, ¿sí? Yo no tengo nada que ver contigo. Sigue con tu drogadicción. A ver qué día el Señor te saca de eso. Lo que voy a hacer es orar por ti nada más. Es lo único que puedo hacer por ti. Una vez alguien me llegó y me dijo, dígale a mi hija que deje de hacer esto. Yo le digo, oiga, no la corrige usted que es su mamá. ¿Usted cree que me va a hacer caso a mí? Digo, si usted no tiene el peso moral, digamos, para hacerlo cambiar, ¿por qué está esperando que yo lo tenga? ¿Que yo soy Superman o qué? No podemos nosotros sustituir lo que alguien está obligado a hacer. No se puede. Eso es otra vez querer sostener al hijo, digamos, deshecho, en lugar de agarrar y decir, ya hijo, vas para afuera. Señor,
Vente para adentro, sí. Aquí es donde te necesito. Porque con mi hijo aquí en mi corazón no va a salir adelante. Hasta que no lo saque y se lo entregue al Señor para que ocurra un milagro verdaderamente. ¿Sí? Alguien decía hace muchos años, y yo decía que habían orado para que viera por un ojo y vio. ¿Sí? Lo curioso del caso es que el ojo era de vidrio. ¿Sabe que Dios puede hacer milagros y milagros grandes cuando nosotros creemos? En una ocasión a mí me tocó el escuchar a un hermano que estaba predicando y ya se los voy a contar como anécdota final ya. Estaba predicando que Dios salva, estaba en un pueblo de Veracruz, que Dios salve y que Dios esto y que Dios para acá y Dios para allá. Y no llegaba gente, llegaban 2 o 3 ahí a escucharlo, aburridos de ahí, y que el Señor es poderoso para hacer grandes maravillas en sus vidas, y que se había puesto una carpa. Y un día de esos llega una mujer con un séquito ahí de incrédulos a meterse y a decirle, si tu Dios es tan poderoso, le dice, mi hijo está muerto, lo tengo ahí en mi casa, lo estamos velando. Si es tan poderoso que vaya y lo levante. Pues fue un acicate para el hermano. Yo estaba diciendo que es un Dios de poder, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Pues me rajo y le digo, no es cierto, Dios no va tan lejos. ¿Sí? Dios cura resfriados, pero no levanta muertos. ¿Sí? Entonces tuvo que ir. Y ahí estaba el hermano, sí, que el Señor levántalo. Y pues se lo estaban cafeteando ahí los curiosos, sí. Estaban esperando a ver qué pasaba. Y ahí estaba el hermano dando vueltas, sí, Señor, sí. Levántalo, Señor, levántalo. Señor, no está muerto, tú dices que tú eres la resurrección y la vida. Y estos incrédulos tienen que ver que tú eres poderoso para hacer esto. Pasó 1, 2, 3 horas, no pasaba nada. Y el hermano, pues la gente dijo, nada, es pura faramaya, y se empezó a salir y se empezó a ir. Y se empezó a quedar vacío aquel lugar, ¿sí? Quedaban nada más los deudos ahí importantes. Y el Señor lo levantó. Al día siguiente la carpa estaba llena. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la obra de Dios, Dios se ocupa de hacer lo que nosotros queremos hacer con nuestras fuerzas. ¿Sí? No podemos lograr más de lo que Dios se dispone a darnos. Si decimos que podemos levantar un muerto, lo podemos hacer, pero se va a tener que pasar 3, 4 horas o 5 horas hincado, pegándole de gritos a Dios, orando al Señor para que el Señor haga el milagro, para que no lo haga quedar mal a usted. ¿Sí? A mí me sorprende la gente cuando llega así aquí y dice, hermanos, voy a orar por sus enfermedades. Es un valor, se requiere mucho valor para hacer eso. Otra vez es una locura. Pues ¿y quién es este amigo para decir eso? Pero si usted lo analiza, a final de cuentas, no es la persona que se para aquí el que lo hace. Es el Señor el que lo hace. ¿Sí? Y lo único que está haciendo esa persona es tener el valor de ponerse en la brecha para el Señor y decir, yo estoy diciendo que Dios lo puede hacer y lo estoy invitando a que venga y reciba sanidad. ¿Lo cree o no? No lo creo, pues quédese ahí sentado. ¿Lo cree o no? Sí lo creo, véngase para acá y el Señor lo va a sanar. Pues estamos nosotros exponiendo, la persona se va y no se sana. El hermano es puro charlatán, sí, no me sané. No fue el hermano el que lo sanó o dejó de sanarlo. Fue Dios el que dispuso en su voluntad que ocurriera o no. Pero usted en su voluntad decidió pararse. La persona en su voluntad decidió invitarlo. Y fue el Señor el que hizo la obra, a fin de cuentas. En el sentido de llenar nuestra vida
Es el Señor el que lo hace. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a sacar porciones de nosotros y permitir que porciones de Dios entren en nosotros para que nosotros crezcamos, ¿sí? Para que nosotros vayamos expandiéndonos en gracia delante del Señor y en conocimiento. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor nos dé la habilidad para que nosotros podamos hacer su voluntad y para que nosotros podamos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de retirarnos, hay algunas cosas que tenemos que tratar. Gracias, amor, por la enseñanza de esta mañana. Sí, agregando algo. No se las pasen de listos. No quiere decir que no hay que oír predicaciones ni que no hay que memorizar la palabra. Sí, hay que hacerlo. Sí, pero eso, ser oidores, no nos hace más, sino ser hacedores. Amén. Como dice, no son los oidores, sino los hacedores. Así que hay que tener cuidado. Lo digo porque ya los conozco, ahí por ahí algunos que se quieren pasar de listo. No, el pastor dijo que no hay que aprendérsela, que no hay que memorizar versículos, que no hay que oír predicaciones. Cuidado con eso. No se aprovechen, ¿sí? ¿Verdad, amor? Amén. Amén. Ok.